Y hermanos, dice la palabra, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Hermanos, y la primera palabra, el primer nombre que vemos aquí, hermanos, es Cesarea. Es una ciudad, hermanos, que está situada a unos 50 kilómetros de Jope y aproximadamente a unos 90 o 100 kilómetros, hermanos, de Jerusalén. Hermanos, y Cesarea, hermanos, no debemos confundirlo, hermanos, con Cesarea de Filipos, que es otro lugar, hermanos, también en la parte norte de Palestina, hermanos, pero hacia el otro lado, hermanos, y esto está hacia el lado del mar Mediterráneo, es decir, al lado izquierdo, hermanos. Entonces, hermanos, Cesarea, hermanos, es donde vivía un hombre llamado Cornelio. Hermano, cabe destacar aquí, hermanos, o cabe mencionar, hermanos, que no es un judío. Cornelio no es judío. Cornelio es gentil. Entonces, por ello, hermanos, es que el tema de hoy, hermanos, es Dios no hace acepción de personas. De ninguna forma, hermanos. Él no hace acepción de personas, hermano, como muchas veces nosotros lo hacemos, o algunas veces nosotros lo hemos hecho, hermanos. Es más, algunas veces yo lo he hecho. Amén. Hacer acepción de personas, hermano, es darle importancia. Una de las cosas es darle importancia a las personas por su apariencia o por su no apariencia, hermanos. Entonces, hermano, eso es parte, o algunas veces, hermano, por su posición socioeconómica, hermanos, por su nivel socioeconómico, o por alguna otra situación, por su color de piel, por su físico, si tiene personalidad, si tiene presencia, si no la tiene, hermanos. Esas son situaciones, hermanos, por los que hoy en día, hermanos, la gente hace acepción de personas. Y he visto muchas veces, hermano, cómo hay personas, hermano, que son tomadas muy en poco, hermanos, porque quizás no tienen un nivel académico alto, hermanos, o porque algunos, hermano, ni siquiera saben leer, hermano, y muchas veces hacemos acepción o diferencias, hermano, entre una persona y otra. Pero el tema de hoy es que Dios no hace acepción de personas. Si sabe leer bien, si no sabe leer, si tiene título, si no tiene título, hermanos, Dios no hace ese tipo de acepción, eso, hermanos. Pero vemos, hermano, que Cornelio vivía en esa ciudad, y Cornelio, dice la palabra, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Y este hombre Cornelio era centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, lo primero que vemos, hermano, que la palabra Lucas, hermano, en Hechos describe que este hombre centurión este hombre Cornelio era centurión. Centurión, hermano, quiere decir que estaba por lo menos a cargo de 100 soldados, hermanos. 100 soldados, los escuadrones eran de una legión, que eran aproximadamente de 6,000, hermanos, pero él estaba a cargo de por lo menos 100 soldados, hermano. Era el comandante o el capitán, hermano, de esos soldados. Pero hay algo importante, hermanos. Un capitán, un comandante, sobre todo del ejército romano. El ejército romano, en la presencia del ejército romano en Palestina, hermanos, se distinguía por su arrogancia, por su soberbia, por su injusticia y por todo lo que podamos imaginar, hermano. Entonces, cuando pensamos, hermano, en un capitán o en un centurión, en esta situación, hermanos, podríamos pensar, hermanos, en cosas como soborno, como extorsión, como arrogancia, abuso de poder, etcétera. Entonces, hermano, pero aquí llama la atención, hermano, que el caso de Cornelio, aunque era centurión, hermano, pero era muy diferente, o todo lo contrario a eso que podríamos imaginar al hablar de un centurión. Lucas, hermano, lo describe y dice aquí la palabra en el versículo 2, dice, era piadoso y temeroso de Dios. Amén. Era piadoso, era un hombre justo. Y la palabra piadoso significa benigno, blando. También quiere decir, hermano, que era misericordioso o compasivo, hermanos. Misericordioso, hermanos, es aquel que
que se identifica con la situación adversa de los demás. Y la palabra misericordia conlleva, hermanos, un sentido, hermanos, de actuar en favor de las personas más desfavorables o menos favorecidas. Entonces, hermano, él era un hombre piadoso. Quiere decir, hermano, que era un hombre, hermanos, que se identificaba con la situación vulnerable de las personas que le rodeaban. En otras palabras, hermano, él se identificaba con la situación del pueblo judío y no tanto con el pueblo romano. Y eso lo llevaba, hermanos, a tener una actuación, una conducta, hermanos, muy amable, hermanos, e incluso, hermanos, lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero dice la escritura que hacía ofrendas, lo cual quiere decir, hermano, que veía la situación de pobreza, la situación de necesidad de las demás personas, hermano, y ayudaba económicamente, hermanos, quizás con los alimentos, quizás con dinero, quizás con ropa, o de alguna forma, hermanos, él se veía activo en la necesidad de los demás. Pero dice que en la otra parte, dice piadoso y temeroso de Dios. O sea, un centurión con estas características, hermano, dice la palabra que tenía temor de Dios, hermano, y el temor de Dios, hermano, es una reverencia, es un temor o digamos que miedo reverente hacia Dios, una reverencia profunda, un respeto profundo hacia Dios, hermanos, asombro del poder de Dios, hermano, y eso le provocaba vivir en un sentido de obediencia a Dios y de también ser justo con los demás, hermanos, teniendo conciencia de que hay justicia con Dios. Nuestras malas acciones, hermano, hay una retribución justa, tanto para lo bueno como para lo malo, pero el temor de Dios nos lleva a no cometer algo malo, no hacer algo malo, porque sabemos que hay retribución justa, divina, hermanos, es decir, de parte de Dios, hermanos, hay consecuencias de nuestras acciones o de nuestra conducta, sean buenas o sean malas. Si hacemos buenas obras, hacemos buenas cosas, Dios nos va a premiar, pero si hacemos malas cosas, Dios también nos va a retribuir a cada uno según lo que haga en esa tierra. Y eso es el temor, ese es el temor reverente, es decir, un sentido, hermanos, de reverencia, un sentido, hermanos, de asombro, hermanos, pero hay una situación, hermanos, que el temor reverente nos acerca hacia Dios. El miedo aleja, pero el temor nos acerca. Amén. Nos acerca a Dios. Cuando usted le tiene miedo a alguien o a algo, lo que va a hacer usted es alejarse de ese algo o de ese alguien. Pero el temor reverente, hermanos, nos acerca más, hermano, en un sentido profundo de admiración. Amén. Aunque sabemos que también Dios es justo, Dios hace juicio y sus justos son verdad. Amén. Pero todo esto, hermano, nos lleva, hermanos, a ver la influencia de las actitudes y la conducta de Cornelio. Las actitudes de cada uno de nosotros, hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero las cosas buenas que usted hace, o incluso las cosas malas que solemos hacer algunas veces, hermano, tienen repercusión, y a veces nosotros, hermano, no mentalizamos y no nos damos cuenta de los alcances que puedan tener las cosas buenas o también las cosas malas que podemos hacer. Y vemos, hermano, en el versículo 2, dice, piadoso y temeroso de Dios, dice, y con toda su casa. Es decir, la actitud y la conducta de este Cornelio, el centurión, hermano, repercutió en su casa. Y cuando habla de su casa, hermanos, está hablando de su familia, lógicamente, su esposa, sus hijos, sus hijas, hermano. Dice la escritura, hermanos, que toda su familia, toda su casa, pero vamos a decir ahorita, su familia, hermanos, tenían la misma actitud delante de Dios. Y la misma actitud, hermano, es que eran piadosos de Dios y eran temerosos de Dios. Toda su casa,
Su esposa era piadosa y era temerosa, sus hijos o hijas, no especifica la escritura, pero se sobreentiende que cuando dice toda su casa, toda su familia era piadosa y temerosa de Dios. Amén. Pero no solamente se queda ahí. Porque si vamos, hermano, un poquito más adelante, dice la escritura, toda su casa, más adelante, en los siguientes versículos, dice que tenía 2 criados. Amén. Tenía 2 criados, hermano, pero también, hermano, tenía otro soldado que estaba a su servicio. Era su asistente personal. Y también, hermano, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, es que quiere decir que aún sus criados, hermano, encontraron, hermano, en la fe de este hombre, en la actitud y la conducta de este hombre, un ejemplo a seguir. Y juntamente con el soldado que estaba a su cargo, más bien que era su asistente personal. Lo vamos a ver más adelante, hermanos, pero entonces vemos, hermano, que nuestra actitud puede repercutir. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermanos, que como es papá, es el hijo. Como es la mamá, es el hijo o la hija. ¿Ya se ha dado cuenta de eso? Si el padre y madre son respetuosos, el hijo va a ser igual. Y yo me he encontrado algunas veces algunos niños, hermano, que el padre va saludando de mano y el niño ahí va detrás de él. Buenos días, buenas tardes, hermano. ¿Por qué? Porque los hijos, la familia, hermanos, refleja lo que el padre, la forma como el padre o la madre los ha educado. Entonces, hermano, cuidado en el sentido de que somos padres o madres, cuidado en todo lo que hacemos, hermano, porque como hablamos, hablarán ellos. Como accionamos, como nos conducimos, lo harán de la misma forma ellos. Como hablamos también, serán ellos. Entonces, hermanos, si yo escucho, por ejemplo, que algunos de los hijos de los que estamos aquí, hermanos, o algunos de sus hijos hablan con groserías, ¿qué voy a pensar yo? Que los padres hablan de la misma forma. Pero si el hijo o la hija es respetuoso, yo voy a pensar que los padres son igual de respetuosos. Entonces, hermano, vemos, hermano, que la influencia, tanto buena como mala, de nosotros, hermano, puede llegar aún más allá de lo que nosotros imaginamos. Yo he escuchado personas, niños, hermano, decir por allá en Puebla, por ejemplo, yo decía este niño, yo quiero predicar como el hermano pastor, fulano de tal. ¿Por qué? Porque de alguna forma se veía influenciado, hermanos, por el ejemplo de aquella persona. Entonces, hermano, en este caso, Cornelio, la influencia de Cornelio, la conducta de Cornelio, las acciones de Cornelio influenciaron en su familia, en sus criados y aún en su asistente personal, que era el soldado. Pero, hermanos, pensaríamos, hermano, que ahí se queda todo, pero no es así. Dice la palabra, hermanos, ahí seguimos leyendo, dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y usted cree que esas limosnas, hermano, no hablaban de él ante el pueblo? ¿Qué pensaría el pueblo cuando recibía un beneficio, un bien de parte de Cornelio? ¿Cómo lo veían? Este centurión es diferente a los demás. Los demás nos maltratan, nos sobornan, abuso de poder y todo lo que podamos imaginar, pero Cornelio, el centurión, es diferente. En lugar de quitarnos, nos da. Qué tremendo, hermanos, hasta dónde llega la influencia de una persona que que tiene temor de Dios y que es un hombre o una mujer piadosa del Señor. Amén. Entonces daba, hermano, limosnas, y dice la palabra, muchas limosnas al pueblo. La palabra limosnas, hermanos, veíamos el día domingo, hermanos, no era, hermanos, dar una ofrenda. Aquí no se dan limosnas. Aquí es ofrenda. Cuando la Biblia habla de limosnas, hermanos, se refiere, hermanos, a cuando una persona da
para los pobres y más necesitados, menos favorecidos, hermano. Esos son las limosnas. Entonces, hermano, hacía muchas limosnas, pero allí no para todo. La siguiente frase que dice la palabra: y oraba siempre a Dios. Hermano, qué precioso, hermanos, un hombre que no era judío, un hombre, hermanos, que era gentil, así como usted y como yo. Es decir, todos los que no son judíos somos gentiles, hermanos. Entonces, hermano, pero él oraba siempre. Y qué importante, hermanos, es que nosotros aprendamos de ese ejemplo. Hay muchos ejemplos que tomar aquí, hermanos, pero tomar el ejemplo de orar. Pero dice la palabra que él oraba de vez en cuando, una vez al día. Dice la palabra que él oraba siempre. Siempre. Y él oraba siempre, hermanos. Y cuando una persona ora, cuando una persona tiene un comportamiento o una conducta conforme a la voluntad de Dios, hermano, Dios va a responder sus oraciones. Amén. Hay otros motivos, hay otras cosas, hermano, que el Señor pide. Y ahí en Salmo capítulo 51, 17, dice la palabra: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, él oraba. Y no sabemos sus peticiones de oración. No las sabemos, hermano, exactamente, pero yo creo que una de las cosas que él pedía en oración, hermanos, es que él necesitaba ser saciado por la presencia de Dios. A pesar de que tenía buena conducta, buenas acciones, muchos beneficios hacía para la comunidad, para el pueblo judío, sin embargo, él aún se sentía insatisfecho. ¿Sabe por qué? Porque esas son acciones, esas son conductas, o bíblicamente son obras. Pero las obras no salvan. Amén. A pesar de todo lo que hacía, que era muy bueno, muy valioso, hermanos, pero las obras no salvan. Él necesitaba tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Y tal vez eso es lo que él decía en su oración: Señor, yo hago cosas buenas, me gusta hacerlo. Lo hacía por amor, lo hacía porque se identificaba con la necesidad de la gente, pero aún él sentía algo que le faltaba en el corazón. Él necesitaba una comunión con Dios, una relación con Dios, una comunicación directa con el Señor, hermano. Y quizás eso es lo que lo tenía aún insatisfecho. Y dice la Escritura que él oraba siempre, pidiendo esa comunión, pidiendo esa relación con Dios, pidiendo esa paz, pidiendo esa llenura, porque el hombre, hermanos, que no tiene a Dios, hermano, y esto lo saben, hermanos, muchos, hermanos, que el hombre que no tiene a Dios, hermanos, siempre va a tener un vacío en el corazón. Siempre va a haber un vacío en el corazón. Y ese vacío, hermanos, difícilmente se va a llenar, o más bien, nunca se va a llenar, hermano, de no ser por la presencia de Jesucristo en su vida. Y ese vacío quiere llenarlo con muchas cosas: alcohol, drogas, sexo ilícito, muchas cosas del mundo. Sin embargo, hermano, la medida perfecta y la silueta perfecta en el vacío que hay en el corazón del ser humano es Jesucristo. Cuando el hombre y la mujer se encuentran con Jesucristo y Cristo entra en el corazón, es la medida perfecta y la imagen perfecta de esa silueta que está vacía en el corazón del ser humano. Entonces, hermano, vemos aquí en la palabra de nuestro Dios, él siempre oraba. Y él lo hacía con una devoción, un hombre devoto, y el corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y dice el siguiente versículo, dice: y oraba siempre. Vio, en respuesta, dice, vio claramente en visión. Y cuando dice claramente, hermanos, quiere decir que no había lugar a dudas. Amén. No había dudas. Él vio una visión bien claro. Bien claro. Y no pensemos, hermano, tal vez estaba durmiendo,
tal vez estaba medio dormitando. No, fíjese, hermano, la hora llama la atención. Dice la escritura, como a la hora novena del día. La hora novena del día es las 3 de la tarde. Amén. Y muy probablemente, hermano, era el tiempo de oración. Era el tiempo en que él dedicaba para orar, hermanos. Y dice la palabra que eran como las 3 de la tarde, hermanos, la hora novena del día. Y un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya veíamos, hermano, que cuando alguien llama por su nombre, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué le está diciendo? Que requiere atención. Amén. Si alguien le llama a usted por su nombre, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo atención. Si alguien está mencionando mi nombre, hermanos, es porque requiere atención. Amén. Y él le llama por su nombre, pero él no estaba familiarizado, hermanos, a tener este tipo de experiencias, a este tipo de manifestaciones. Entonces, cuando escucha la voz, hermano, fíjese lo que dice la palabra, se atemorizó, se espantó, en otras palabras, como decía, ¿quién me está hablando por ahí? Pero con todo y eso, dice, él mirándolo físicamente y atemorizado o espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Lo que le estaba diciendo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué necesitas de mí? Eso es lo que está diciendo. Dios le estaba escuchando, Dios le estaba respondiendo sus oraciones. Y al responderle sus oraciones, hermanos, dice la palabra, fíjese, hermano, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué preciosa palabra, hermanos. Imagínense a Cornelio escuchando esas palabras. Tus oraciones se han escuchado hasta el cielo. Tus oraciones han llegado hasta la presencia de Dios. Han sido escuchadas por Dios mismo. Imagínese usted, hermano, que usted tiene una petición delante de Dios, una petición de salvación, como se supone o suponemos que la tenía Cornelio, pidiendo salvación, pidiendo comunión, pidiendo que ese vacío del corazón pudiera ser llenado, hermanos, y de repente dice la voz del ángel, dice, tus oraciones han sido escuchadas hasta el cielo. Amén. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean escuchadas en el cielo? Pero fíjese, y tus limosnas han subido hasta la presencia de Dios. Usted sabe que también sus acciones buenas, sus conductas buenas, cuando usted ayuda al prójimo, cuando usted ayuda al necesitado, al pobre, al que no tiene, usted sabe que también Dios los toma en cuenta. El Señor dice ahí en Mateo capítulo 25, dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermano, el Señor se lo toma como a título personal, se lo toma muy personal. Y cuando usted hace algo para su prójimo, para la persona que está vulnerada, para la persona que está en necesidad, el Señor se lo toma en cuenta como si usted lo hubiera hecho para Dios mismo, para Él mismo. Amén. Por eso aquí le dice, tus oraciones han sido escuchadas en los cielos. Y dice Apocalipsis, hermano, que nuestras oraciones son como el incienso, hermanos, el aroma agradable delante de Dios. Cuando usted hace oraciones, hermano, esas oraciones suben como un perfume grato delante de Dios. Y a lo mejor si lo viéramos, hermano, como dijéramos, como si fuera literal, hermano, nuestras oraciones llegan como un aroma que el Señor puede respirar, hermano, y el Señor puede disfrutar, hermano, y esas oraciones son el perfume grato que usted y yo presentamos delante de Dios. Son los sacrificios. Es más, cuando usted canta aquí alabanza al Señor y usted lo hace desde su corazón, hermano, esa alabanza,
hermanos, ese fruto de labios, como dice Hebreos, hermano, es como un perfume que sube y llega hasta la presencia de Dios. Entonces aquí dice, tus oraciones y tus limosnas, amén, han llegado hasta la presencia de Dios. Han sido escuchadas en la presencia de Dios. Cuando usted da algo para su obra, cuando usted da algo para el prójimo, hermanos, todo eso llega delante de Dios. Qué precioso, hermanos, es que Dios no se queda, ya lo diste, pero no lo dice para mí, entonces allá arréglate. No, lo que usted haga para su prójimo, lo está haciendo para Dios. Por lo menos Él así va a recompensarle. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí no le da el plan de salvación. Y yo no sé, pero Dios lo hace de diferentes formas. Cornelio, en la visión que le da el ángel no le da el plan de salvación. De la misma forma no le dice, tú necesitas a Jesucristo, Jesucristo murió, resucitó. No. Sino el ángel lo llevó, hermanos, dice, tus oraciones han sido contestadas, han sido escuchadas, y tus limosnas también, dice, envía pues ahora hombres a Jope. Es decir, el ángel del Señor, hermano, lo está enviando a los enviados de Dios. No siempre la revelación, o más bien la revelación del evangelio no tiene que venir de arriba hacia abajo, sino más bien Él lo está llevando a que tiene que ir con un hombre o una mujer de Dios. Amén. Quiere decir que la salvación, el plan de salvación, la vamos a presentar nosotros a los demás. Amén. Vamos a seguir leyendo y dice la palabra, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Y si Dios quisiera hablar, presentarle el evangelio a alguien, hermano, ¿nos nombraría a nosotros? Y usted y yo ahora, hermanos, tenemos las claves del reino de los cielos. Amén. Reconocer que somos pecadores, hermano, que necesitamos a Jesucristo, el único Salvador del mundo, que necesitamos su perdón, que necesitamos recibirle como Señor y Salvador. Nosotros de alguna forma, hermanos, tenemos las claves para entrar al reino de los cielos. Y en algún momento nosotros vamos a ser requeridos por el Señor, así como fue requerido en su momento Pedro. Dice la palabra, se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. El Espíritu, a mí me impresiona esto, hermanos, porque el Espíritu da datos precisos. Se hospeda en casa de cierto Simón, curtidor. Un curtidor llamado Simón, que tiene su casa, ¿dónde? Junto al mar. No vamos a hablar de esos detalles, hermano, porque hay mucho que decir, pero dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro le iba a decir lo que era necesario que haga, y fíjese, hermano, la obediencia de Cornelio. Dice la palabra en el versículo 7, cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus 2 criados. Era un hombre importante, era un hombre de posesión económica, era centurión. Entonces tenía 2 criados, bueno, por lo menos menciona 2, entonces llama a 2 criados, hermano, pero junto con ellos, hermano, dice la escritura, llamó a 2 criados y a un devoto soldado de los que lo asistían. Fíjese, ¿se da cuenta? Los, plural, de los que lo asistían. Que no lo asistía solo un soldado, sino tenía más soldados que lo asistían. Entonces dice la escritura, un devoto soldado. Por eso decía yo al principio que la influencia de las acciones y de la conducta de Cornelio repercutió en su familia, esposa, hijos o hijas, repercutió en sus criados, pero también influenció en los mismos soldados que tenía a su cargo. Porque aquí dice que era un soldado como devoto. Y al hablar de devoto, hermanos, es que también tenía reverencia, tenía temor de Dios, vivía piadosamente. Entonces dice la escritura,
un soldado devoto de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. A los criados y al soldado que lo asistía les platicó toda la historia. Hubiera sido otro centurión, nada más los manda: ve a Jope, a tal lugar, un lugar preciso, y llama a Pedro. Pero este no, sino dice la Escritura que él les dio toda la historia, les platicó toda la historia, lo cual quiere decir que era un centurión amable. Amén. Porque si se viera como jefe, ve y nada más. Porque el amo no da explicaciones al siervo. Vemos tres cosas, hermano, aquí. Tres cosas que son importantes y son relevantes. Y tenemos tres nombres, hermano. Tres nombres. Pedro, que tenía las claves del reino de los cielos, que en su momento Dios lo requería para ir a Cesarea. Y Pedro, dice la Escritura, si usted lee, hermanos, dice la Escritura que él fueron a Jope, hermanos. Más adelante lo vamos a ver, hermanos. Pero fueron a Jope, hermanos, se quedaron los hombres ahí, y Pedro asistió al llamado de Dios y fue hasta Cesarea. Amén. Y llegando allá, hermano, la historia la veremos, hermano, pero llegando allá, él hizo la voluntad de Dios, a lo que Dios lo llamó a ir a aquel lugar. Un Pedro con las claves del reino de los cielos. Por otro lado, hermanos, vemos a Simón, alguien que hacía buenas cosas para la comunidad, alguien que oraba, hermanos, pero cuando el Señor le da respuesta, hermanos, él obedeció inmediatamente. Dice la Escritura que en cuanto se fue el ángel, él mandó a traer a 2 de sus criados y también a 1 de sus soldados, hermano, y les platica toda la historia y los envía hasta Jope. Amén. Él fue obediente a la voz y al llamado de Dios. ¿Nosotros seremos obedientes? Espero que sí. Amén. Pero había, hermanos, un tal Simón Curtidor. ¿Qué hizo Simón el Curtidor? Él hospedó a Pedro en su casa. Una de las características de los cristianos, los hijos de Dios, es que tenemos que ser hospedadores de los siervos de Dios, hermano, e incluso de las personas que necesiten hospedaje dentro del pueblo de Dios. Y hablar de hospedaje, hablar de hospedadores, hermano, no significa precisamente invitarlos a dormir. Hospedar también significa, la hospitalidad también significa, hermanos, también invitarles alimento a los hermanos, alimento a las hermanas, a las personas que necesitan esa bendición de parte de Dios. Tomemos el ejemplo de Pedro, tomemos el ejemplo de Simón el Curtidor y tomemos el ejemplo de Cornelio. Amén. Necesitamos, hermano, hombres como Pedro, hombres como Simón el Curtidor y hombres, hermano, como Cornelio. 3 ejemplos que tomar para nuestra vida que implican, hermanos, que van a repercutir, recuerden las acciones de Cornelio, van a repercutir en nuestra vida familiar, en nuestra familia, en nuestra vecindad, hermano, pero también, hermano, a la comunidad y donde quiera que estemos. Su forma de hablar, su forma de pensar e incluso a veces su forma de caminar va a hacer ver, hermano, de que usted es un hombre o una mujer piadosas como cristianos en Cristo que son.